Bienvenidos al tercer bloque, 8 de la mañana, 10 minutos en la Argentina, y despacito se empieza como el sol a asomar en el horizonte, en el este, día nublado, parcialmente nublado. Se presume que habrá lluvias en gran parte de la región. Ahora vamos a mirar el pronóstico extendido para toda la región del Norte Grande, pero visitas, más visitas. Tenemos más visitas, así es porque nuestra licenciada Liliana va a presentar a nuestra visita estrella con la que siempre queremos hablar y preguntarle de todo. Claro, y nosotros con la que podemos estar toda la mañana preguntando. Aprovechamos la sesión gratuita acá. Por supuesto. Vamos tirando y ya. Sí, uno va anotando en la semana, dice, bueno, el viernes viene la psicóloga, la doctora, así que le vamos a preguntar. Liliana le va a dar la bienvenida. Nuevamente, buenos días para ustedes. Bueno, muy bienvenida la licenciada Silvia Villa. Gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es educación sexual y discapacidad. ¿Qué podemos hablar, qué mitos hay en relación a este tema? Muchísimos. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? La verdad es que muchísimos. A pesar de que venimos dando educación sexual en el ámbito educativo hace un montonazo de años, en lo que respecta a la discapacidad todavía continuamos con muchísimos mitos, muchísimos. Esto que tenga que ver, o sea, la educación sexual parte de cero, desde el que nace una persona. Y no tiene que ver específicamente con las cuestiones coitales ni reproductivas. Desde el cuidado del cuerpo, desde la diferencia sexual anatómica, desde un montón de cuestiones, la educación sexual es para todos. Y la sexualidad nos pasa a todos. Tengamos o no tengamos una discapacidad, nos pasa a todos, porque es lo natural. Y existen muchos mitos, tipo, una persona con discapacidad puede tener pareja, una persona con discapacidad puede tener libido, puede tener sexualidad. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Son seres humanos como todos. Nos les pasa la sexualidad igual que nos pasa a nosotros, en sus diferentes etapas y con sus diferentes edades, con su diferente maduración cronológica, como a cualquier persona. Pero al día de hoy sigue habiendo un montón de mitos con respecto a esto. Ahora, también imagino más que mitos, también el tabú, es decir, una mamá y un papá que se ven con un hijo con discapacidad y siempre el ser humano tiende a patear los problemas. Bueno, sí. Llegado el momento lo vamos a solucionar. Sí. Cuando llega ese momento de que el chico es adolescente, el niño, la niña, ¿qué le recomendás a los padres? ¿A dónde tiene que ir? Porque yo intuyo que somos ignorantes en esta materia. Buscar la orientación necesaria no solamente a los padres, a todo el personal que Claro. rodea a esa persona o que trabaje con esa persona, ¿no? Buscar la orientación necesaria, sobre todo para, ¿cómo decirte? Para no tapar estas cuestiones, para sacarlas a la luz. Si la persona... Te doy un ejemplo. Si una persona con discapacidad visual, un adolescente, tiene una erección, la va a sentir, pero no la va a ver, ¿entendés? La ve el resto de las personas. Y esas cosas son de la parte íntima. Y eso se enseña, así como cada uno enseña a sus hijos, no podés salir del baño habiéndote levantado la ropa, Claro. ya sea desde casa hasta un baño público y cuestiones así. Lo mismo se enseña a esto otro, son cuestiones a tener en cuenta, son delicadas de tratar, como es delicado de tratar la sexualidad con cualquier hijo, pero se tratan, se tratan. Claro, los padres le dan ese apoyo para que ellos puedan saber informarse, porque por supuesto que hay muchas parejas que tienen discapacidad a la hora de tener su intimidad. La información científica es la mejor herramienta que puedes tener para vivir una sexualidad plena y sana. ¿Suelen tener parejas estables? ¿Sí o no? Como cualquier persona. Exactamente. Como cualquier Yo persona. soy un papá. Sí. Porque yo te aseguro que cuando un papá mire esta nota va a esperar esta pregunta. Soy un papá, tengo un hijo, no sé si varía entre un hijo y una hija discapacitada, y me da la sensación de que tengo que empezar a hablar de la sexualidad con esta persona. Primero, varía según el sexo, y después, ¿qué hago? Varía en cuanto a nuestra posición. A ver, yo tengo hijas mujeres y un hijo varón. Cuando me tocó enseñarle algunas cuestiones al hijo varón, estaba como... Me era más fácil con las hijas mujeres, ¿no?
Pero por eso te digo, o sea, uno acude a los recursos que existan. Sí. Pero además, si vos ya venís planteando otros temas con anterioridad, en el caso de mujeres, el hecho de la menstruación, por ejemplo, Sí. es algo que tenés que tocarlo, tenga o no tenga discapacidad, porque en algún momento va a suceder un proceso en el cuerpo de esa persona que tiene que tratar de entenderlo en la medida de sus posibilidades. Así que buscarás la forma de explicar. Y con el varón también irás tratando anteriormente un montón de otras cosas. Ya desde el inicio, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la intimidad, el hecho de la no invasión de nadie, ¿entendés? O sea, si ya venís hablando de un montón de cosas antes, te puede llegar a resultar un poquito más sencillo cuando llegue esto. Lo cierto es que tengan o no tengan discapacidad, solemos tratar de patear un poquito el tema porque resulta un poquito escabroso. Pero Es necesario. por suerte venimos educándonos Ahora, con respecto a esto. hace ¿suelen ir mucho. con los chicos? Es decir, si hacen una consulta profesional en vuestro consultorio, papá, mamá o papá solo, mamá solo, ¿avanzan con el paciente, con quien va a ser el futuro paciente, o la enseñanza es a los padres primero? Puede estar la persona, sobre todo si llevas, está buenísimo que esté la persona, en el caso de una mujer, si llevas a tu hija al ginecólogo, está buenísimo que Sí. esté ella para que escuche. Y en otros casos tendrá que, si tiene que ver con vos, más que nada las dudas que tenés, acudirás vos solo como padre, pero entendiendo que con cualquier hijo, te repito, tenga o no tenga discapacidad, tiene derecho a estar en la consulta y a informarse, a ser quien hable, a ser quien pregunte. Silvia, ¿viste? Arrancamos diciendo que la educación sexual integral viene de hace mucho, todavía hay como una resistencia a la aplicación, porque hay temas que inclusive a uno como padre le cuesta todavía hablar. Por ejemplo, uno de ellos es la masturbación, como que hay temas tabú todavía. Sí. Porque históricamente la sexualidad no es algo que ha sido visto como placentero, sino más bien con una función reproductiva. Y Nada como un más. castigo también, Claro. o sea, cuidado más o menos, o sea, tipo que ya te sentaste en el inodoro y Sí. prácticamente, viste, Quedabas ya embarazada. quedabas Claro, embarazada. algo que estaba mal también. Sí. Era una función reproductiva, la parte activa la llevaba el hombre, la parte pasiva la mujer. Históricamente el papel de la Sí. mujer en la sexualidad ha sido pasivo. Eso se ha venido modificando. Y la cuestión de la masturbación en una persona con discapacidad también es algo que tiene que ser orientado en todo caso, porque pertenece al ámbito de la privacidad. ¿Y eso cómo lo orientas? Diciendo esto, o sea, estas cuestiones las podés tener en tu habitación, las podés realizar en el baño, en lugares donde no haya otras personas, porque lo cierto es que nunca sabes quién te está mirando. Ahí está la cuestión, ¿entendés? ¿Quiénes están como espectadores, digamos? Eso es la parte que tenés que enseñar a esta persona a cuidarse En la intimidad. de la no exposición y en la Claro. intimidad. Ujú. Ahora, va a ser quizás la pregunta con mucho tabú, inclusive de mi parte. Una cosa es una discapacidad, síndrome de Down o cualquier otra patología, y otra una discapacidad casi total, que Ujú. pues hemiplegia, que es que tenga La una parálisis una cerebral, parálisis por ejemplo. cerebral. Ujú. En Europa se está utilizando mucho las trabajadoras sexuales Sí. para discapacitados. No tengo, he visto documentales, porque cuando se planteó esta charla con vos, Silvia, empecé a mirar y he visto trabajadores que van contando el trabajo. Acá en la Argentina, ¿se practica, tenés datos de que se haga, no se hace? Porque no he encontrado nada respecto de la República Argentina. Todavía estamos como bastante cerrados. Había, y vos sabés que no me estoy acordando si es acá o todavía no era que había llegado, como una especie de asociación que se llamaban Guantes Blancos, Sí. que eran justamente trabajadoras que se encargaban, por ejemplo, de lo que tuviera que ver con la masturbación en una persona con parálisis cerebral. Sí. Acordado con la persona, acordado Con la con el familia. entorno familiar y todo eso. Pero acá todavía estamos bastante Pero aparte me sorprendía, atrasados en esto. me sorprendía porque estas mujeres y hombres que trabajaban
se terminaban especializando en la materia, es decir, haciendo carrera universitaria, porque decía que llegaba un momento, se apasionaban por el trabajo, más allá de la connotación sexual que pueda llegar a tener específicamente. Pero bueno, acá estamos lejos todavía de... Falta que nos formemos. Por suerte estamos abriendo bastante las cabezas, pero todavía falta. ¿Es un tratamiento médico el sexo? Un tratamiento médico. Pregunto, ¿sabes ¿Te lo por qué indica el médico? No, porque... A ver la receta, hoy tenga sexo. ¿Sabes desde dónde te pregunto esto? Recomendado por el médico. Claro, todos sabemos... Se hace bien a la salud, Claro, dice usted. ¿qué le pasa al ser humano cuando no tiene sexo? Mucho tiempo, 2 años, 3 años. Te podría preguntar qué le pasa al ser humano cuando no tiene relaciones sexuales saludables. Claro. Saludables en el sentido del disfrute, de entender que no estás haciendo nada malo, que la sexualidad es algo sano. Algo del ser humano. Pero uno puede vivir sin tener sexo también y no pasa nada. Exacto. Sí, no es una necesidad, porque está ese tabú también que dice, no, el hombre necesita tener. Pasa que en esto, cuando no se tiene, es porque se sublima en otras cuestiones, se pone la libido en otras cuestiones. Exactamente. Pero acá no es así. Acá cambia, digo, en esta situación de una persona que está con discapacidad o que tiene una parálisis cerebral. Por eso te preguntaba si esto, porque supe mirar de que había un médico que le recetaba en Europa sexo a un paciente para bajar justamente el tema de la ansiedad que tenía este paciente. La cuestión es que vos, cuando decidís sublimar esto y poner tu libido en otras cosas, lo haces eligiendo y de manera consciente. Sí. Imagínate el contexto de una persona con alguna discapacidad en la que la mayor parte del tiempo se la pasan decidiendo por esa persona o interviniendo otras cuestiones. Pero la sexualidad pasa por el cuerpo. Entonces, en ese caso, una recomendación de ese lado de un profesional es totalmente entendible. Silvia, vos sabés que generalmente escucho, y no fue hace mucho, un comentario, por ejemplo, tené cuidado, mira que ellos son re enamoradizos. Se suele escuchar estos comentarios. Se suele escuchar sobre todo en el caso de las personas con síndrome de Down. Sí, exacto. Sí. Son súper cariñosos, ¿viste? Sí. No enamoradizos, sino que está esta cuestión de que demuestran el amor como te lo demostraría un chico chiquitito. Claro. Fíjate lo importante que es ahí la educación sexual, porque eso tiene que ver con enseñarle las diferencias en cuanto hay personas a las que sí podés acercarte, darle el cariño y darles un beso, y otros a los que no, porque te es un desconocido, porque es alguien que no... Son que no sumamente amorosos, en tu entorno. Sí. Silvia, gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirme. recibirme. Es un tema difícil porque es decir, cualquier pregunta desde el mismo desconocimiento puede sonar hasta ridículo, porque entendamos que nosotros no somos especialistas en este tema. Por eso, y creo que de alguna manera esto puede llegar a servir como un elemento disparador para papás que tengan personas con discapacidad, de saber, esto lo podemos tratar, por ejemplo, con una psicóloga. ¿Y dónde podemos encontrarte, Silvia? Porque vos haces consultorio también. Sí, yo tengo el consultorio acá, está cerca, como dije el otro día, por la Mitre. Por la Mitre, a la vuelta. Cualquier dato que se necesite de algún psicólogo se lo puede obtener a través del Colegio de Psicólogos. Bien, perfecto. Así que ahí están todos los datos de todos. Yo trabajo en el consultorio y en una escuela de educación especial. Por eso también manejo muchos de estos temas. Gracias, Qué lindo, Silvia. muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes.